Bienvenidos a este pequeño resumen. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las tablas dinámicas. Una tabla dinámica es también conocida como piloto de datos. Las tablas dinámicas son herramientas que se utilizan para el análisis de datos. Se encargan de resumir y ordenar nuestra información. También nos permite analizar una gran cantidad de columnas o datos, ayudándonos a visualizar únicamente la información relevante o la información que estemos solicitando. Estas se basan en dos conceptos, que son la sumarización y la rotación. Con sumarización se refiere a la capacidad de resumir datos del mismo tipo y con los mismos atributos, y con rotarización se refiere a la posibilidad de colocar, quitar, mover cualquier cantidad de campo en cualquier posición, siempre y cuando estos campos estén contenidos en la base de datos. La ruta que se debe seguir para generar una tabla dinámica es irnos a la parte superior. En la opción de insertar nos aparece en tablas, tabla dinámica. En el momento en que nosotros demos clic, se nos abrirá esta pequeña ventana en la cual nosotros tenemos que seleccionar el rango o el nombre de la tabla que vamos a trabajar. Podemos elegir si queremos generarla en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente y luego le damos en aceptar. Más adelante lo vamos a estar viendo con un ejemplo. Continuando la ruta para generar filtros, una vez generada nuestra tabla dinámica, es irnos a la parte superior, analizar, insertar segmentación de datos y se nos va a generar una ventana en la cual podemos hacer filtraciones. La configuración de los valores en nuestra tabla dinámica lo podemos cambiar desde nuestra tabla, como vemos en el primer cuadro. En cualquiera de los valores damos clic derecho, nos vamos a mostrar valores como, y ahí podemos cambiar si queremos ver nuestros datos en porcentajes, en valores u otros. Una vez generada nuestra tabla dinámica, en la parte inferior del lado derecho, haciendo clic en las flechitas, también nos aparece la opción de configuración de campo de valor, como vemos en el cuadro de en medio. Si damos clic en configuración de campo de valor, se nos abre otra ventana en la cual nosotros podemos cambiar los valores con los que estamos trabajando. Para que se comprenda un poco más esta parte, lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Para nuestro ejemplo de tablas dinámicas, lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra tabla. Una vez que la tenemos seleccionada, damos un formato. Al dar un formato, nos menciona de dónde a dónde se va a generar nuestra tabla. Y siempre tenemos que marcar la opción de encabezado, porque nos está preguntando si nuestra tabla tiene encabezado. Automáticamente aparecen las flechitas una vez que se da un formato. Y nos aparece otra opción en nuestra barra de herramientas llamada diseño. En diseño podemos cambiar de nombre a nuestra tabla. Por ejemplo, lo podemos poner trimestres. También podemos hacer la modificación del nombre. Una vez que hacemos eso, nos vamos a insertar y nos vamos a tabla dinámica. Damos un clic y nos dice seleccione una tabla o rango. En caso de que nuestra tabla no tuviera un nombre, en esta parte nos va a aparecer el rango desde donde se está considerando, pero en este caso yo le he puesto un nombre de trimestres a mi tabla, por eso me aparece trimestres. Podemos bien crear en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente, es decir, en la que estamos trabajando actualmente. Damos a aceptar. Y como yo he mencionado que se realice en una nueva hoja, se crea en una nueva hoja. Ahora los campos que podemos trabajar son todos estos. Podemos arrastrar, por ejemplo, que queremos saber en filas qué productos estamos vendiendo, cuántas cantidades estamos vendiendo y quiénes han vendido. Así es que nos aparecen por nombre. Podemos hacer algunas combinaciones, por ejemplo, en el trimestre 1 y en el trimestre 2 cuántos se han vendido. Si cambiamos esto, nos va a aparecer según productos y posteriormente están los trimestres. Si lo modificamos, nos va a aparecer primero los trimestres, los productos que se han vendido en cada trimestre, las cantidades. Para quitar o eliminar, lo único que tenemos que hacer es dar clic y nos vamos a la opción de quitar campo. Podemos hacer una infinidad de cálculos. Por ejemplo, podemos poner el monto total y aquí en valores, si desplegamos estas flechitas y nos vamos a configuración de campo de valor, nos damos cuenta que actualmente está como suma. Podemos hacer un recuento, podemos sacar el promedio, el máximo, el mínimo
y demás operaciones. Por defecto les lanza la sumatoria total. También podemos cambiar el formato que queremos trabajar. Al dar clic se nos va a abrir esta siguiente ventana donde podemos cambiar si queremos en número, en moneda, en fecha, en hora, en porcentajes, etc. Si queremos hacer filtros, podemos bien seleccionar aquí en filtros. Por ejemplo, podemos filtrar según vendedor y se nos activa en esta parte superior la selección de vendedor. Nosotros podemos seleccionar según qué vendedor queremos analizar. Por ejemplo, según este vendedor le damos en aceptar y nos aparecen las ventas de ese vendedor. Pero también existe otra opción de filtros. Si nos vamos a la opción de analizar, nos aparece insertar segmentación de datos. Cuando nosotros damos clic, nos aparece todas las opciones para filtrar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a filtrar según vendedor, le damos a aceptar y aquí nos aparecen los nombres de los vendedores. Si yo quiero saber de este vendedor, doy clic y me aparecen las ventas de ese vendedor. Si yo quiero según este, y así. Eso sería un resumen muy breve de qué trata las tablas dinámicas. Espero les sea de utilidad y no se olviden que las preguntas las pueden dejar en los comentarios, en Classroom o en el grupo de WhatsApp.